El invierno, un periodo de reposo para una parte importante de la naturaleza. Muchas plantas pierden hojas, aves y animales permanecen con menor actividad. Un buito ferruginio, también conocido como mochuelo, pavita, caburé chico y tecolote, entre otros nombres. Habita desde el sur de los Estados Unidos hasta la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Lo podemos encontrar en selvas, bosques y arboledas urbanas. Suele menear o balancear la cola y se muestra confiado ante la presencia humana. Esta pequeña lechuza tiene dos manchas negras en la nuca que se asemejan a ojos, al ser realzadas por una ancha ceja blanca para dar forma a una falsa cara. La especie se encuentra activa durante el día, como también durante la noche. Como es una rapaz cazadora, pone en alerta pequeñas aves, generando escandalosas reuniones de distintas especies que se encargan de hostigar al indeseado predador. Una escena común de ver en los meses fríos: grandes grupos de chajá, reuniones numerosas en distintos campos, conviviendo tranquilamente. Cuando llegue la temporada reproductiva, los machos comenzarán con peleas territoriales. Las nuevas parejas se separarán del grupo y buscarán lugares tranquilos para nidificar. Descansando tranquilamente, un oco colorado con plumaje juvenil, beige con barras negras desiguales. Un grupo de cuervillos de cañada se alimenta activamente en aguas bajas y cubiertas de vegetación. Presentan plumaje de reposo, con reflejos verdosos, cabeza, cuello y ventral pardo oscuro, con pintas claras, concentradas en cabeza y cuello superior. Cuando maduran las naranjas en casa, las aprovechamos, y también las aves. Dejo algunas mitades para los visitantes de invierno, que no fallan año tras año. Estilizado, pico fino, cola larga, mancha castaña en hombros. Es el turpial variable, boyerito alférez o calandria negra, entre otros nombres. De la variedad de alimentos que consume, no deja pasar la posibilidad de comer una dulce naranja. La tangará naranjera o naranjero, también denominado tangará azul y amarilla, una de las especies más atractivas. El macho es colorido, con cabeza azul brillante, loral, espalda y cola negra. Otras aves que no están interesadas en la fruta también hacen una pasada: una hembra de jilguero dorado y un estornino con su amplia variedad de sonidos. El zorzal chalchalero, también llamado mandioca o sabiá, entre otros nombres. Menos común que el zorzal colorado, también está presente en el parque.
En este momento del año es muy común encontrar parejas o grupitos de celestinos, visitando parques y jardines en áreas urbanas. Colocar mitades de naranjas es una tentación para estas aves, de color gris azulado. Además de frutas maduras, se alimentan de semillas, brotes y algunos invertebrados. En las tardes templadas suelen aparecer y desplegar su repertorio los cabecitas negras, que también se agrupan en bandadas para este momento del año. El invierno se presenta seco, así que siguen llegando muchas aves en busca de agua. Un sediento zorzal colorado. También hace su pasada un venteveo.